Hola, buenas tardes a todos los que ya se pudieron conectar. Bienvenidos. Estamos acá Rodrigo Nasif, quien habla, y Pablo ¿Qué Blasquez. tal? Buenas tardes, muchas gracias por participar. Nos están pidiendo que esperemos un par de minutitos para comenzar con el webinar, así que vamos a esperar, sí, 5 o 7 minutitos más. Los invitamos, mientras tanto, si quieren entrar al link que ven abajo en rojo, hqsolutions.net /data-medio integrity, para ir dejándonos si quieren algunas preguntas que quieren que charlemos al final del webinar. También lo van a poder hacer mediante esta herramienta, pero si les es más cómodo por la web lo pueden hacer. Y bueno, básicamente la dinámica va a ser un webinar de 1 hora que empezaremos ahora en 5 o 7 minutos. Nuevamente, muchas gracias a todos.
Bueno, vamos a ir comenzando el webinar. Nuevamente, muchas gracias a todos. Saludamos de vuelta a la gente que se conectó en los últimos 4 o 5 minutos. Antes de comenzar, para los que no conocen esta herramienta de webinar, les explicamos brevemente. Si van con su mouse a la parte de abajo, van a ver que tienen básicamente 3 opciones, que es chat, depende si lo tienen en español o inglés, es levantar la mano o raise hand, y QA o preguntas y respuestas. Como les comentaba antes, nos pueden dejar toda pregunta que quieran que veamos al final del webinar en el último tramo, tanto por esa opción de QA o preguntas y respuestas, depende del idioma, o en la dirección que figura en rojo, que es hqsolutions.net/data integrity, data-medio integrity. Y bueno, dependiendo del tiempo que vayamos teniendo, vamos a ir viendo esas preguntas. No se hagan problema que si no llegamos a ver alguna de las preguntas que nos hacen, los vamos a estar contactando por mail o telefónicamente para pasarles las respuestas y no dejar a nadie colgado. Bueno, entonces comenzamos básicamente con la agenda del día. Como saben, este webinar tiene la intención de contarles un poco sobre integridad de datos, data integrity. Es un conjunto, digamos, de una recopilación que hemos hecho de diferentes metodologías, diferentes prácticas de las diferentes autoridades sanitarias. A nivel resumen, lo que nos entró para ver durante esta hora, obviamente hay muchísima más información para revisar, pero bueno, hay que ver, era lo que nos pareció importante para compartir con ustedes. Sí, lo que hemos notado hasta ahora en la industria un poco es que se está nombrando mucho el tema Data Integrity y no el conocimiento bien sobre qué es lo que implica, no hemos visto que no está del todo claro. Entonces, un poco la idea de este webinar es eso, ¿no? Dar los tips fundamentales, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar este punto, y bueno, en base a eso luego, inevitablemente, surgirán distintas consultas, pero bueno, la idea, como les decía, es eso, es comenzar y darle un marco de conocimiento en cuanto a qué es lo que implica Data Integrity. Bueno, y en el webinar del día de hoy, básicamente vamos a hacer justamente una introducción a la práctica o a la metodología, una revisión por los requerimientos generales o prerequisitos para comenzar un proyecto de implementación, si se quiere, o cabe llamarlo de esa forma, a Data Integrity, el framework de gobierno de datos o de governance que se propone, el ciclo de vida por el cual los datos, digamos, comienzan y se destruyen, una breve también introducción a Quality Risk Management, en cómo ir gestionando los diferentes riesgos a la calidad y cuál es la práctica, digamos, para cada uno de ellos. Un punto que encontramos muy interesante, originalmente íbamos a poner otro punto, pero en base a comentarios previos y preguntas previas que fuimos recibiendo, decidimos incorporar este punto, que es observaciones de auditorías de diferentes entidades en relación a Data Integrity, que creímos que le iban a encontrar interesante para tener en cuenta para próximas auditorías que puedan llegar a tener para su preparación, ¿no? Sí, o sea, un poco tener en cuenta esto, ¿no? O sea, no es algo, si bien es algo que está nombrando mucho, pero es algo que ya se está empezando a auditar y a solicitar, con lo cual, si bien es algo que se está implementando, pero es algo que ya los auditores están empezando a pedir y a verificar esta información, cómo se está manejando, ¿no? Entonces, por eso creímos que realmente valía la pena comenzar con este webinar. Y bueno, y al final de la jornada, un espacio para preguntas y respuestas en base al tiempito que nos vaya quedando. Pero bueno, comenzamos formalmente. Para comenzar, algo que nosotros, a lo largo de la experiencia, diferentes auditorías y relevamientos que hemos hecho con clientes, nos encontramos siempre que hay un mito que es factor común. Y es que Data Integrity aplica a los datos de un sistema informativo. Y esto es un gran mito, porque la realidad demuestra que el Data Integrity lo que busca justamente es asegurar la integridad de datos a lo largo de todos los procesos críticos o relativos a GXP, más allá del origen de esa información.
no solamente tiene que ver con sistemas informáticos, sino con sistemas informáticos, sistemas de control, hojas de datos manuales, hojas de cálculo. Cualquiera sea el proceso, cualquiera sea el origen de los datos, de los procesos. Si tiene en cuenta la forma también en que se registran, ¿no? O sea, lo importante es eso, la integridad de los datos de cualquier tipo de proceso, cómo se registran, ya sea se registre en un medio informático, en papel o demás, pasa un poco en general por eso. No está algo simplemente asociado a un sistema informático, eso es importante, ¿no? Habla de todo un proceso, la integridad de datos de todo un proceso. ¿Mm? Para que se den una idea, recopilamos un poco algunos requerimientos de Data Integrity que las diferentes autoridades sanitarias fueron incluyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Particularmente en los apartados de CFR 211 y 212, ¿no? 211.68 habla del requerimiento de backup de los datos en relación a su exactitud, que estén completos y seguros de cualquier tipo de alteración, eliminación o borrado que puedan llegar a pasar inadvertidos. O sea, en este caso sí estamos hablando del backup, pero también del resguardo de los datos. No solamente el backup informático, o backup informático de un sistema informático, sino de un registro quizás que se guardó un escaneo, se guardó la hoja Excel en la que se tomó el dato primario. El 212.110b requiere que los datos sean resguardados para prevenir deterioro y pérdida. 211.100 y 160 requiere de ciertas actividades sean documentadas al momento de su ejecución y que los controles del laboratorio tengan un rigor científico. Es decir, este es una de las preguntas que más escuchamos quizás, ¿no? O sea, junto con el que Data Integrity aplica a los sistemas, el segundo es no, yo no tengo un problema de integridad de datos, pero después cuando analizamos el paso a paso nos enteramos que el ingreso del resultado no es en el mismo momento que de la ejecución. Y ese es uno de los hallazgos, digamos, más frecuentes y que más se objetan, ¿no? Claro. Y el tema de la contemporaneidad de los datos es importantísimo, ¿no? No es que por ahí estamos haciendo, ya sea un ensayo o parte del proceso, tenemos que registrar un valor obtenido y bueno, por ahí, por lo que nos lleva el proceso, lo anotamos en un papel y luego lo volcamos a una planilla. No, la parte de integridad de datos que va relacionada directamente con este punto habla también de contemporaneidad, en el momento en el cual se está realizando o obteniendo algún tipo de resultado y que hay que registrarlo, que sea contemporáneo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problema con el mismo. Sí, hay muchas situaciones también en las que, como Data Integrity es algo nuevo, como pudo haber sido validación de sistemas hace un tiempo atrás, o las validaciones mismas hace bastantes años atrás, esto asusta un poco, ¿no? Y es hasta quizás paralizante, y uno se empieza a preocupar y dice, no, pero quizás yo hago, no sé, mis fraccionamientos los tomo en una planilla de datos, y después la gente que se encarga de administrar mi sistema de gestión, cuando da de alta ese movimiento de stock o esa alta de stock o lo que sea, son personas distintas y momentos distintos y se preocupan muchísimo. Y ahí lo primero que decimos nosotros es, ok, entendamos cuál es el racional de esa acción. El sistema de gestión está liberando la orden, el sistema de gestión está liberando el lote. Si no está haciendo nada de eso, no está cambiando estados, no está liberando lotes, no se considera que sea GXP crítico. Básicamente están usando el sistema de gestión para, desde un punto de vista financiero y no tiene un impacto GXP. Por eso vamos a ver más adelante la criticidad del análisis de riesgo en sus sistemas y en sus funciones, función a función. Exacto, eso es algo que creemos es muy, muy importante y crítico, ¿no? O sea, tengan en cuenta que todo lo que es Data Integrity puede ser aplicado en todos los procesos del laboratorio. O sea, puede ser algo realmente muy, muy grande a la hora de planificar, analizar lo que es Data Integrity de sus procesos. Con lo cual, lo que nosotros siempre recomendamos como primera medida es hacer un análisis de riesgo de todos sus procesos y de sus sistemas para poder definir etapas de avance de Data Integrity. Eso es esencial, ¿sí? Porque si no realmente vamos a ver que es algo gigante y por ahí muy difícil de llevar adelante. Entonces, como les decía, es importante esto, el análisis de riesgo de cuáles los puntos críticos y procesos.
Pero bueno, algún otro punto, básicamente, en cuanto al resguardo de los registros originales, copias verdaderas u otras reproducciones de registros originales, o el resguardo también de información completa derivada de todos los análisis ejecutados. Como decía, estos eran algunos de los puntos que habla de Data Integrity en las diferentes autoridades sanitarias que se fueron recopilando, básicamente. Algo que seguramente también muchos fueron escuchando son los conceptos de ALCOA y ALCOA más, ¿no? Seguramente se preguntaron qué significa, cuál es el alcance. Vamos a empezar por definirlos, qué es cada uno. El primero de ellos, que es la característica que sea atribuible, básicamente es justamente que yo pueda tener claro, tanto en un sistema o en papel o donde sea, quién generó el dato, básicamente. ¿Quién dio de alta, ¿no? Hablando al principio, después vamos a ver cómo se comporta la modificación de los datos, pero en principio que le pueda atribuir a una persona o en su defecto a un sistema que ha sido la generación de datos. Si esto le genera dudas, ¿cuándo es una persona, cuándo es un sistema? Piensen en los sistemas automatizados que toman decisiones o que están logueando datos de algún sensor de temperatura, humedad o presión, y bueno, en ese caso es el sistema el que va generando el dato y no es una persona, por eso la distinción. Por otro lado, identificar a la persona o sistema que ejecuta una determinada actividad que crea o modifica los datos, como les decía antes. Es decir, que el dato primario se generó antes, es modificado por un proceso o por una tarea determinada, y hay que tener tanto la trazabilidad, es decir, algún concepto que quizás ya estamos todos más familiarizados, quién realizó el cambio, cuándo lo hizo, el dato viejo, el dato nuevo, pero también atribuirle a una persona, porque muchos sistemas, quizás hoy un poco más viejitos, pero que todavía están vigentes en la industria, solamente registraban quién dio de alta el dato original, pero no el cambio, básicamente. Y obviamente que está asociado al origen del dato, es decir, desde la partida, desde que se inició y a lo largo de todo su ciclo de vida, que vamos a charlar un ratito de cuál es ese ciclo de vida. La segunda de las características es que sea legible, es decir, legible y permanente. Durante todo el ciclo de vida, tanto nosotros como industria, como la autoridad sanitaria o un ente que nos audite, debe poder acceder a la información, y no solamente en procesos que estemos corriendo, que estemos ejecutando, sino a lo largo de todo el periodo de retención de esa documentación. Y los datos originales, como las modificaciones posteriores, no deben estar obstruidas. Cuando decimos obstruidas, quizás estamos haciendo más referencia a un dato en papel, ¿no? Es decir, algo que quizás estamos más familiarizados, que es el no tachar, el no borrar. O sea, buenas prácticas de gestión documental, básicamente. La tercera de las características es la contemporánea, y básicamente es lo que les comentaba Pablo hace un rato, ¿no? Que el grabado o el observado, es decir, la modificación, se tiene que tomar al momento de la actividad. Este también es uno de los puntos que más se observa, que muchas veces se ejecutan tareas de forma manual, de forma, digamos, desconectada, pero el laboratorio o la planta sí tiene un sistema para llevar esas tareas, pero lo ejecuta otra persona en otro momento. Y este es uno de los puntos también más observados, que vamos a entrar en detalle más adelante. El anteúltimo de los puntos es que la originalidad de los datos, básicamente. Todos los datos tienen que poder ser grabados y hacer relación a un contenido específico, y ese contenido obviamente tiene que ser cierto y tiene que tener un contexto y un significado, y no puede estar atado a la nada, como en algunos sistemas que hemos visto a lo largo de los años tienen audit trails que tienen este componente en falta, básicamente. Entonces, si yo lo veo desconociendo el proceso, no puedo entender a qué hace referencia ese audit trail, por ejemplo. Y si no puedo entender el audit trail, es muy probable que esté rompiendo también con la integridad de datos. Y el último es que sea preciso, es decir, que esté libre de errores, que básicamente no se puedan hacer ediciones o enmiendas que no queden registradas. Y obviamente se ajusta a la verdad del proceso o al estándar definido en caso que sea, por ejemplo, un ensayo, ¿no?
Yo quería hacer un comentario al margen, por las dudas si alguien tiene algún problema con internet o se desconecta y vuelve a conectarse, quédense tranquilos que todo esto se está grabando, así que cuando terminemos vamos a enviarles un link a donde lo van a poder rever si quieren, sin ningún problema. Bueno, y básicamente estas son las características principales de Alcoa, pero como hablábamos antes, ¿no? Está Alcoa y Alcoa Más, que básicamente esos registros también deben ser completos, es decir, todos los datos, incluida cualquier repetición o reanálisis o modificación realizado, debe estar registrado. Tiene que ser consistente, es decir, la aplicación de las buenas prácticas, en este caso documentales, se deben aplicar en todo el proceso y en todos los procesos, obviamente GXP críticos, y la aplicación de los sellos de fecha y hora, los famosos timestamp, deben estar aplicados también para estas modificaciones, para poder asegurar qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, mejor dicho, en cada momento. Duradero en términos de que tiene que quedar un registro, un log permanente y mantenible durante todo el periodo de retención. Muchas veces la información queda disponible y les pasamos a archivo rápido, es decir, quedan accesibles, pero de forma muy complicada. Y hay varias razones para tener la información en términos de retención duradera, porque no solamente puedo necesitarla en términos de proceso o de investigación de un lote, podría haber algún tipo de reclamo, podría haber algún tipo de pesquisa legal o lo que sea, y ahí es necesario poder acceder a todos esos datos. Y como ven hasta ahora, el Data Integrity es un concepto, ¿no? Un concepto que va unificando distintas situaciones que hasta ahora venimos manejando en la industria de manera normal, que estamos hablando por ahí de todo lo que es buen manejo GMP de documentación, de lo que es sistemas informáticos, audit trail y demás situaciones que vamos a ir viendo a medida que avance este webinar. O sea, Data Integrity en sí es la unificación de todos estos conceptos en el proceso, ¿no? Y verificar que todo el proceso es robusto, unificando toda esta serie de conceptos. Bueno, y el último, que es lo que básicamente mencionábamos recién, ¿no? Que esté disponible y accesible, me había faltado el clic, a lo largo del tiempo, para la revisión, auditoría o cualquier acceso que se pueda llegar a requerir para, para esos datos o para esos registros. Ahora vamos a meternos en uno de los puntos críticos también, donde ahí suele haber muchas preguntas, ¿no? Ok, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué necesito para empezar? Y básicamente, como todos los que estamos aquí charlando, como empresas reguladas tenemos que poder asegurar la calidad y la integridad, la calidad del producto, la integridad de los datos y la salud de los pacientes en todos nuestros procesos. De hecho, esa es la definición, ¿no? de qué es GXP crítico. Si afecta a cualquiera de estos puntos, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Estoy solamente refrescando el concepto. Cualquier acción o proceso que afecte la calidad del producto, la integridad de los datos y la seguridad del paciente, lo considero GXP crítico, obviamente asociado a un análisis de riesgo, pero bueno, esa es como, digamos, la columna vertebral, obviamente, ¿no? Y para poder alcanzar un grado aceptable de Data Integrity, cuando decimos un grado aceptable, decimos un grado de madurez en el que podemos confiar en la integridad de datos de una organización, y por lo que van a ver ahora en un ratito, ese quizás es el menjunje que hace que se pegue todo, ¿no? Y que tenga todo sentido. Esa es la madurez de poder confiar en mi propia organización para poder enterarme de lo que no sé, que es un punto crítico. Y básicamente se divide en tres grandes pasos, o en tres grandes secciones, que es la de comportamiento, la de los procedimientos y la de las técnicas o los comportamientos y procederes técnicos. Básicamente, el comportamiento, lo que tengo que buscar, intentar definir, es que la propiedad de los datos a lo largo del ciclo de vida, digamos, justamente sean atribuibles, alguien tiene esa propiedad. Y todo proceso tiene que poder definir quién es el dueño del dato.
Esto quizás ahora suena un poco descolocado, viene de algo un poco más complejo, que es que en mi organización tengo que poder definir quién es el dueño del proceso, quién es el dueño del sistema, ya sea un sistema informático o un sistema de recolección de datos, que no necesariamente es un sistema, y también quién es el dueño del dato, que suele ser el dueño del proceso, pero bueno, tengo que poder definir la propiedad de los datos y cómo esa propiedad va cambiando a lo largo del ciclo de vida, justamente. Obviamente tengo que poder capacitar a todo el personal y no solamente en la capacitación de un SOP, ahora lo que vamos a ver un poquito más adelante, es todo un framework, si se quiere, es toda una forma de encarar los datos o la integridad justamente de esos datos, y el personal es una de las tres patas fundamentales en esto que vamos a ver ahora en los slides siguientes, y esa gente no solamente tiene que estar capacitada, sino que tiene que percibir el valor, y es una responsabilidad de la dirección, del senior management, poder transmitir esa importancia y obviamente empoderar a la gente para que lo pueda hacer, ¿no? Y obviamente, bueno, lo que decía un poco ahora, ¿no? Crear un entorno de trabajo en el que los errores se puedan visualizar, las soluciones también, y pueda básicamente fomentar una investigación y un análisis de causa raíz transparente en el que no hay castigos. Porque una de las cosas que muchas veces sucede es que la gente tiene miedo de comentar que detectó algo por miedo a algún tipo de castigo. Y bueno, eso es importante desde la dirección de la compañía transmitir que no es así, que justamente es el compromiso de la dirección es con la integridad de los datos para crear básicamente una organización mejor y más madura. Sí, y como ven, es esencial que participe, obviamente, el personal que está involucrado en cada uno de los procesos, porque son el que día a día llevan, obviamente, los mismos adelante, y una vez que se los capacita de alguna forma de qué es lo que tienen que analizar en lo que es Data Integrity, son las principales personas que van a aportar a la mejora, ¿no? de este concepto y del proceso final en la industria. Es esencial. Como les contaba, el segundo tipo de, de- de paso a seguir es en términos de procedimientos, ¿no? Básicamente para minimizar todo el riesgo potencial que pueda llegar a afectar la integridad de los datos. Ahora más adelante vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? Obviamente, identificar este riesgo residual y utilizando técnicas de gestión. Los que no están familiarizados, la Q9 de la ICH define toda esta metodología de análisis de riesgo y de gestión de riesgos de calidad que les recomendamos ver, aunque es probable que organicemos un webinar particular para Sí, eso. este también es un tema muy crítico que hoy por hoy también está siendo una de las principales cuestiones que se está cambiando en cómo se lleva adelante la industria, todo lo que es la gestión y análisis de riesgos, ¿no? Antes era un poco más el concepto de medidas correctivas o preventivas, y ahora todo se está llevando al concepto de gestión de riesgos y análisis de riesgos. Y obviamente un punto crítico a no dejar de lado son los riesgos que podemos ya relacionar por actuar con terceros, con activar un tercero para un proceso productivo, para un proceso logístico, para cualquiera de los puntos GXP críticos. Si tengo un tercero relacionado, es un punto a evaluar con mucho detenimiento, porque lo tengo que incluir en mi proceso de formación. Es decir, lo que hablamos antes de procedimiento, de comportamiento, perdón, aplica a los terceros también. Esos terceros tienen que estar tan comprometidos con la integridad de los datos, o no no necesariamente con la integridad de los datos, sino con el cumplimiento de esta política a nivel general, como uno de nuestro staff. Y eso es fundamental, y obviamente los contratos y los acuerdos de servicios que tengan con ese tipo de proveedores, que imagino tienen muchísimos, obviamente tienen que estar plasmados en esos documentos. Y bueno, los técnicos, puntos, bueno, perdón por la falta de ortografía, pero uno de los puntos críticos que muchas veces es un finding durante auditoría es el control de acceso para asegurar que cada uno de nuestros colaboradores accede a lo que tiene que acceder. Eh, Todos nosotros, y acá no estamos para juzgar, muchas veces terminamos usando usuarios
comunes o usuarios de otra persona, y eso está fuertemente desalentado. Todas las acciones, recuerdan, tienen que ser atribuibles. Entonces, el punto anterior básicamente va a esto, ¿no? Para poder mantener el registro concreto de quién tomó una determinada acción o quién realizó un cambio sobre datos que puedan afectar la calidad del producto, la salud del paciente o la integridad de los datos, tienen que ser siempre atribuibles. Por eso se desalienta fuertemente el uso de usuarios compartidos, usuarios genéricos, básicamente. Y muchos de estos puntos, los técnicos son interesantes para cuando definen sus procesos o definen sus requerimientos de usuario al momento de adquirir software o salir a buscar un vendor para que les dé un determinado software, ¿no? Pero hoy en día son básicos varios puntos que hace un par de años quizás eran requerimientos adicionales. Uno de ellos es el audit trail, obviamente, como vamos a ver ahora después, y que tengan ciertas características como el punto que vemos en pantalla. Prevenir el borrado o modificación de datos. El software de grado farmacéutico hoy en día ya debería eliminar la selección de qué dato puede eliminar y qué dato no. Consideramos que un software de grado farmacéutico que atiende a apartados GXP, ningún dato es modificable, ningún dato, perdón, es eliminable. Y cualquier dato que se modifique va al audit trail. Eso hoy es tan básico como quizás hace 5 o 10 años atrás, cuando empezamos a pedir audit trail más severamente. Bueno, y lo que comentaba antes, ¿no? La no utilización de usuarios comunes a lo largo de ningún proceso. Todos los procesos que atiendan un apartado GXP crítico son justamente críticos. Ahora nos metemos en el framework de Data Governance, básicamente. Si me preguntan, de alguna manera es el punto de partida de un proyecto de Data Integrity. Es básicamente definir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quiénes van a ser los responsables, los diferentes actores a lo largo del proceso. Voy a definir justamente esos procesos. Muchas veces cuando imaginamos un proceso, imaginamos estadios estancos, ¿no? Esto está en cuarentena, esto está aprobado, esto está rechazado en términos de materiales o en términos de ensayo, pero el mundo justamente está en las transiciones de esos estados. O sea, el cambio de estado le importa quizás al batch record, o le importa al Excel, o le importa al sistema, pero todo el trabajo que seguramente hacemos todos nosotros día a día está en la transición entre un estado cuarentena y un estado aprobado o un estado rechazado. Y justamente el framework de governance atiende ese tipo de cosas. Sí, creo que la mayoría de los puntos débiles que hemos encontrado es un poco eso, ¿no? Cuando cambia de estado una parte del proceso y que lo lleva de un sector a otro, de un área a otra, es donde hemos detectado los puntos más débiles, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, se sigue con un sistema de gestión, cierta parte de los procesos, y hay que volcar los datos de un sistema al otro, es ahí en donde a veces se realiza un cortocircuito o donde es más débil todo lo que está relacionado a Data Integrity, con lo cual un software por ahí que para la industria farmacéutica que pudiera relacionar todas estas etapas es fundamental, ¿no? Porque de esa manera ayuda a que sea mucho más robusto nuestro sistema de Data Integrity. Antes de meternos en el proceso de este framework o a nivel conceptual en el modelo, hay una definición bastante interesante de EMA, que es básicamente este governance, el data governance, es la suma de todas las medidas para asegurar que los datos, indiferentemente del formato en el que son generados, sean registrados, procesados, retenidos y utilizados para asegurar un registro completo, consistente y exacto durante el ciclo de vida de estos datos. Es decir, no importa lo que hablábamos antes, no importa si estamos hablando de un sistema informático, un sistema de control, un proceso manual con planilla de toma de datos. Para Data Integrity es lo mismo, es un tema de evolución tecnológica de la planta de cada uno de ustedes, pero para Data Integrity los atiende a todos, básicamente. Y el gobierno de datos, el Data Governance, básicamente asegura la gestión formal de los registros dentro de una organización, lo que hablábamos antes, estos flujos de información. ¿Quién es el dueño de la información, del flujo de la información, de los cambios de estado? ¿Y qué pasa los famosos qué pasa si?
y quién atiende cada uno de ellos, obviamente integrales al sistema de calidad del QMS de cada laboratorio. Básicamente el framework lo que les permite dentro de la organización es manejar un mismo criterio en el approach a Data Integrity. Como decíamos al principio, no solo IT, no solo IT es el responsable de Data Integrity. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que Data Integrity es un tema del departamento de tecnología, del departamento de IT. Pero IT es uno de los puntos, uno de los 3 ejes fundamentales, pero las personas y los procesos cumplen un rol fundamental al mismo nivel que los sistemas. Muchas veces pensamos que el responsable de Data Integrity dentro de la compañía es el gerente de sistemas o el director de sistemas, y no. De hecho, se recomienda tener una persona encargada de eso, pero no, es mucho más integral, es mucho más, si me preguntan, del lado de calidad o más cerca de la dirección de la compañía que de sistemas. Sí, sí. Sistemas es alguien que da soporte, ¿no? Sí, es una parte más que tiene que ayudar a cumplir con Data Integrity, ¿no? Pero yo creo que es una manera de pensar el proceso, sobre todo. Es un concepto muy fuerte, es una forma de pensar en cómo se llevan a cabo los procesos. Pero bueno, fíjense que intencionalmente empezamos por las personas, para no poner, pues si decíamos todo esto y después poníamos tecnología primero, era hasta contradictorio, pero el primer punto, el punto fundamental en el que yo soy de los que dicen que las empresas no existen. Todos nosotros le damos vida a la empresa. Si ninguno de nosotros mañana va a trabajar, las luces de la empresa no se prenden los equipos, no se ejecutan los procesos. Entonces, aislarnos de la importancia que tenemos y el protagonismo que tenemos dentro del framework de gobierno de los datos para Data Integrity dentro de la compañía sería ser injustos o estar viendo solamente una porción. El otro son los procesos. Justamente nosotros como personas conformamos esos procesos que hacen que la compañía opere. Y tiene una criticidad que obviamente se superpone con nuestras propias responsabilidades, porque son las que al final del día es lo que va a dictar qué ejecutamos y qué no, y lo que ejecutamos, cómo lo ejecutamos, y qué datos registramos, de qué forma lo hacemos, y por eso le importa al governance de datos. Y ahora sí la tecnología, porque año 2017 y de ahora en adelante cada vez más, obviamente, aunque suene trillado, la tecnología va a estar cada vez más presente y es inexorable. Entonces son estos 3 ejes los fundamentales. Tener medidas de controles de comportamiento, como hablamos antes, de qué hacen las personas, cómo lo hacen, y el empoderamiento que tienen por parte de la dirección para hacer lo que tienen que hacer y para ir mejorando a la organización. Obviamente los controles de proceso y los controles tecnológicos para asegurar el gobierno de datos en términos de, por ejemplo, sí, iba a entrar en detalles que quizás no tienen sentido, es volver al COA y al COA más, ¿no? Se mantengan esas características siempre. Y obviamente, como decíamos antes, la formación en Data Integrity, tanto en los principios como políticas, insisto, y no me canso de decirlo, que es fundamental, tanto para el personal de la compañía como para los terceros, como el empoderamiento también, permitiendo a las personas que puedan reportar potenciales riesgos que detecten. Es ingenuo quizás, o es inocente pensar que desde una sala de reunión, desde un comité de Data Integrity, podamos intentar definir todos los potenciales riesgos, fallas o malas prácticas. Las personas que conviven día a día con los procesos son los que pueden levantar la mano y decir, che, estoy detectando esto, podemos tener un problema, o no estamos cumpliendo con lo que nuestros propios procedimientos y políticas dicen. Sí, todo lo que es la tecnología nos brinda herramientas, ¿no? para mejorar lo que es Data Integrity. Por ejemplo, software y demás sistemas que nos permiten registrar datos. Podemos controlar un poco más el entorno a través de un software de gestión, pero bueno, las personas siguen siendo fundamentales, ¿no? Cómo ingresan ese dato, lo que charlábamos antes, cuándo lo ingresan, ya sea a través de un software o de una planilla a mano que se completa un valor. Volvemos a eso, ¿no? A que tengan en cuenta esto, que es general, es un concepto teórico que puede aplicar para software, para procesos en forma manual de registro, para distintos estadios.
de los procesos y demás. No encasillar el concepto de data integrity, al contrario, es un concepto que engloba una serie de definiciones y de formas de trabajar que venimos llevando hasta ahora en la industria. Y bueno, como comentábamos antes también, ¿no? La dirección de la compañía, el senior management, es el que si bien tiene que empoderar y tiene que generar las herramientas para que el resto del personal o incluso los proveedores, los terceros puedan informar de estas o detectar estas potenciales incidencias, es también el senior management el que tiene que asegurar la investigación, ¿no? De hacer el análisis de causa raíz de cada una de ellas, hacer su análisis de riesgo para ver si corresponde o no corresponde, si aplica o no aplica, y obviamente hacer el plan de acción para mitigar ese potencial. Yo creo que estamos en el momento justo como para que todos estos puntos de análisis determinen oportunidades de mejora en nuestros procesos, ¿no? Todavía estamos en esa situación en la cual podemos adelantarnos y determinar oportunidades de mejora para ir llevándolos a cabo en forma paulatina y no tener que salir corriendo hoy por hoy detrás de situaciones que ya están definidas como un no cumplimiento de las distintas normativas y que nos pueden complicar de una manera mucho mayor. Hoy por hoy todavía estamos a tiempo de preverlas, ¿no? Y otro de los puntos que siempre, cuando alguien nos empieza a preguntar, ¿no?, sobre este tema y empieza a interiorizarse y a investigarlo y ver cómo poder integrarlo, se empiezan a agarrar la cabeza o empieza la desesperación en cuál es el grado de análisis, cuál es el grado de ensayo que tengo que ir. Por ejemplo, ISPE, una de las cosas que recomienda es el pensamiento crítico para poder hacer una evaluación, justamente, aunque valga la redundancia, crítico de lo que está pasando, de la situación, basado en análisis de riesgo. Volvemos a la importancia de este análisis de riesgo. Y la autoridad sanitaria, FDA incluso, no exige un análisis de grado forense para los datos, pero sí lo que exige es que los sistemas, cuando decimos sistemas, son sistemas operativos, ¿no? Sistemas no necesariamente informáticos, se diseñen y se operen con un grado de control aceptable y documentado. Es decir, no necesitamos que se haga un análisis justamente de grado forense constantemente en todos los datos, pero sí que, y volvemos a un concepto que venimos escuchando hace tiempo, que esté bajo control. Y sus procesos estén bajo control, basado en los riesgos a la integridad de datos. O sea, lo primero con lo que podríamos partir es con un análisis de riesgo y en base a eso definir claramente cómo tenemos controlado nuestro proceso, ¿no? Y tener claramente explicado por qué con esto que estamos haciendo y llevando a cabo en forma cotidiana, con esta forma de control, lo podemos tener de forma segura los procesos. Pero bueno, este es un pequeño esquema que también representa lo que veníamos charlando, ¿no? Que la organización como un todo, partiendo de su liderazgo y su cultura y obviamente sus factores humanos, divide responsabilidades a lo largo del proceso y obviamente les da ownership y los empodera para que lo puedan ejecutar. Obviamente delegando la autoridad de ejecución, sabiendo que la responsabilidad es indelegable, ¿no? La responsabilidad obviamente sigue siendo del liderazgo de la compañía, de la dirección. El conocimiento impartido mediante el entrenamiento constante y la retroalimentación de estas incidencias y de sus análisis de riesgo, y las políticas y sus procedimientos para actuar en el día a día, más allá de los procesos, teniendo en cuenta este éter que pasa a ser la integridad de datos y cómo de alguna manera nos gobierna, justamente. En cuanto a los puntos de control, obviamente van a haber que implementar un framework de gobierno de datos. No es implementar un sistema de calidad, no le imagino completar un QMS desde cero y se agarran la cabeza, es algo que es uno de los puntos del QMS, justamente, de su sistema de calidad, pero van a ver que van a tener que definir para poder implementarlo y para poder mantenerlo a lo largo de su ciclo de vida, al igual que el sistema de calidad, diferentes puntos de control, diferentes KPIs, para medir cómo les está impactando sus medidas en el comportamiento, en los procedimientos y en los técnicos, como hablábamos hace un ratito. Y todos esos procesos justamente relacionados para mantener el control, que son la auditoría, estas métricas, los KPI que les mencionaba, la clasificación y la validación de la operación, y recién después entramos en los procesos de negocio y en el punto crítico, porque cuanto más informatizados estén, obviamente, la arquitectura de tecnología y la infraestructura de tecnología
los participantes que vengan del ramo técnico, es donde empieza a tener protagonismo. Pero antes de llegar al departamento de tecnología hay un recorrido que hacer. Si notan que aceleramos un poquito es porque estamos viendo la hora y no queremos dejar de cubrir ningún punto. Si alguno notan que vamos muy rápido, ya pueden ir dejándonos alguna pregunta, tanto en la web, hqsolutions.net/data-medio integrity, o acá mismo en la herramienta, y vamos a ver las que lleguemos a contestar, y si no, les contestamos al menos por mail para poder cubrir todo. Bueno, básicamente el ciclo de vida de los datos, ¿no? Para entender cómo nacen y cómo mueren estos datos, esto que vamos a ver es básicamente el modelo genérico. Después, dependiendo la naturaleza de los procesos o de las operaciones, este flujo se podría ir modificando. No creo, la mayoría no se modifica, salvo el segundo o el tercer punto, pero generalmente no se modifica. Se adapta un poco al proceso, ¿no? Pero bueno, básicamente comenzamos con la creación. Le damos una recorrida a todos y después nos detenemos lo que nos permite el tiempo en cada uno. Igual es bastante autoexplicativo. Básicamente el dato se crea, obviamente, en origen, ya sea porque un operador cargó un dato en un sistema, porque un sistema tomó el dato directamente de un sensor o de un equipo, o porque el operador tomó registro en una planilla manual. El dato es creado y obviamente Data Integrity tiene que ser asegurado a lo largo de todas las etapas de este proceso de ciclo de vida, ¿no? Después de la creación está el procesamiento, que es justamente donde exploto ese dato. O sea, no necesariamente en la creación estoy explotando analíticamente o operativamente el dato, sino solo está en la segunda etapa, en el procesamiento, que básicamente obtengo la información que necesito para los diferentes procesos y voy documentando el paso a paso de mis procesos, obviamente validados, ¿no? Una vez que los procesos, el siguiente paso es un paso bastante que se dividiría, podríamos decir que se divide en diferentes subpasos, es la revisión, el reporte y la utilización de esos datos. Es decir, cómo esos datos los convertí en información en el dato anterior y cómo ahora reviso esa información y la convierto en básicamente una decisión de negocio, una decisión de proceso. Exacto, ¿no? En base al análisis, a la revisión, al reporte y al análisis de este dato, la tomo como para avanzar en el proceso, tomar una decisión o avanzar por el mismo. Acá hay un punto bastante interesante antes de pasar al siguiente, que es, nosotros tenemos la suerte de conocer diferentes realidades, diferentes plantas, y eso es lo interesante de nuestra línea de trabajo, lo que compartimos con Pablo, ¿no? Nos permite conocer muchos procesos distintos, muchas plantas distintas, y algo que notamos validando los sistemas particularmente, es que hoy cada vez por suerte quedan menos sistemas sin audit trail, pero en este proceso de la revisión notamos que en la mayoría de las plantas no hay procesos implementados para la revisión del audit trail. Ni revisión, digamos, post-mortem, es decir, de un proceso ya ejecutado, ni revisión en proceso. Es decir, una vez que implementé un sistema de manufactura o de logística o central de pesadas o laboratorio, una vez que lo implemento y tengo el audit trail, es como que de alguna manera todos confiamos en que el audit trail, porque validé el sistema o porque lo desafié, cumple. Sí, es que la realidad es que el audit trail lo único que hace es dejar registrado todo lo que está pasando en nuestro sistema, ¿no? Con lo cual, lo único que hace es eso, a menos que el software sea definido a medida y que le pidamos que el audit trail genere ciertas alarmas cuando pasan tales situaciones, pero en la mayoría de los casos el audit trail lo único que hace es registrar cada una de las etapas críticas de los procesos y de los cambios que se llevan a cabo, pero como decía Rodrigo, algo esencial es verificar este audit trail, ver una vez como durante el proceso o cuando terminó el proceso, ver realmente qué quedó registrado en el audit trail, que todo haya concurrido de forma normal, que no haya ninguna alarma, o sea, a veces pues, la sensación que me da es un poco que, bueno, mi software tiene audit trail y ya por eso, listo, fantástico, está todo bien. Y no, el audit trail
sea, hay que tomarlo como una herramienta, hay que analizarlo, hay que verificar realmente que no haya ningún reporte crítico. Es esencial eso, ¿no? También tenerlo en cuenta. Sí, pareciera que en la práctica el auditoring termina siendo una herramienta de auditoría. O sea, como el nombre lo dice, ¿no? Pareciera que es el registro de auditoría que le voy a mostrar al auditor para mostrarle que mi sistema cumple o mi sistema es GXP. Y es una herramienta también de integridad de datos, el AudiTrail, en el que recomendamos que incorporen en sus procedimientos, o al menos en sus puntos de control, la revisión periódica. Se podría definir, ¿no?, cuál es este periodo, pero revisarlo con cierto periodo para ver qué viene reflejando mi operación justamente en el AudiTrail, más allá que tenga el sistema validado. El punto siguiente en este modelo genérico es la retención y la recuperación de los datos. Muchos podrían pensar, bueno, es el backup rector. No necesariamente, porque backup rector sí hace referencia a un sistema informático o a los documentos que tengo en un servidor, o las hojas de cálculo que tengo en un servidor, o los documentos. Y la retención habla también de los documentos físicos. Este quizás es el punto más sensible. Tenemos gente de España y de Latinoamérica. Aprovecho para agradecerles por la diferencia horaria para conectarse. La retención y la recuperación de la información no es tan genérico porque va a ir a la legislación de cada uno de los países. Entonces este punto va a haber que charlarlo con detenimiento con cada uno de ustedes, pero básicamente es el proceso en el cual guardo de forma segura y de forma legible y obviamente disponible todos los datos. No es solamente guardarlo y asegurar que lo tengo y decir, sí, lo estoy guardando, sino justamente tenerlo, y si alguien necesita acceder a esa información, que pueda hacerlo y que pueda recuperarlo manteniendo el estado previo sin alteración. Y después sí, el último dato es el periodo de destrucción. Justamente como contaba antes, cada legislación, cada autoridad sanitaria tiene sus diferentes periodos, sus diferentes plazos. Y algo también que notamos que suele pasar es que una vez que se alcanzó ese periodo de vida en el cual estoy obligado a mantener todos mis registros y todos mis datos, una vez que se alcanza, se termina, esos datos muchas veces no se destruyen. No es un proceso que esté implementado destruir los datos, y es algo también que se alienta fuertemente. O sea, no es, es decir, el periodo de retención de un dato, un registro, o de cualquier tipo de documento es de 10 años, o es de 2 años, o es de 4 años, y pensamos que tenerlo más tiempo habla hasta incluso bien, y muchas veces no lo hace. Significa que justamente hay un proceso que está fuera de control, porque tenías 4 años, necesitabas tener 4 años un documento, y bueno, después de pasar ese periodo lo tenés que destruir porque eso dice tu procedimiento, y muchas veces no se hace. Nos estamos quedando casi sin tiempo y no queremos que nadie se termine enojando con nosotros porque lo hacemos quedar de más, así que vamos a intentar ir un poquito más rapidito. Pero básicamente el Quality Risk Management, que si organizamos este nuevo webinar de Q9 de la ICH, vamos a poder entrar un poquito más en detalle, define justamente la gestión de los riesgos de calidad en la compañía, obviamente en relación a todo tipo de riesgo, particularmente integridad de datos, pero para hacerlo básicamente es un proceso sistemático que nos permite evaluar, controlar, comunicar y revisar todo tipo de riesgo. Es un proceso que para los que vienen del lado de software es muy, muy común, pero es un proceso iterativo, es decir, que se repite y se retroalimenta a sí mismo a lo largo del ciclo de vida de un sistema informático. Básicamente esto funciona de la misma manera, la gestión de riesgos. O sea, es decir, es un ciclo que se repite las veces que sea necesario a lo largo del ciclo de vida, haciendo un barrido justamente para ver cuáles son los riesgos, y los riesgos que detecté en la iteración anterior, si los pude mitigar o no los pude mitigar, y si los tengo que volver a agregar en esta iteración nueva. Básicamente, desde que se inicia hasta que se destruye un dato. El segundo paso es identificar las funciones y el impacto en la seguridad del paciente, la calidad del producto y la integridad de los datos. Es decir, básicamente, como hablábamos hace un ratito, no quiero terminar siendo repetitivo, pero básicamente hago un barrido de todos mis riesgos en el paso 1,
y en el segundo identifico qué funciones particulares tienen un impacto, es decir, las empiezo a categorizar. La criticidad, ¿no? Empezamos a definir criticidad para esos riesgos que hemos detectado. Es qué tan crítico es, pero también qué tan detectable es ese error. ¿Puedo detectarlo o no puedo detectarlo? ¿O me entero recién cuando tengo un reclamo? El paso 3 es ejecutar el análisis de riesgo justamente a nivel función, identificar qué puntos de control o qué controles a nivel general voy a tener que implementar, tanto controles como acciones ya correctivas o de mitigación para cada uno de esos que detecté. Y el paso 4 es implementar y verificar esos puntos de control o esas acciones. Y el último paso es la revisión de riesgos y monitoreo de los controles. Todos estos pasos son los que les mencionaba que son iterativos, ¿no? Es decir, no es que empiece y termina, sino que empieza y termina todo el tiempo, básicamente, en base al periodo que ustedes definan en su proceso de gestión de riesgo. Exacto, esencial eso, ¿no? Definir el periodo de repetición de cada una de estas etapas. Obviamente tienen que incluir todo lo que tenga que ver con registro de datos, o sea, con registros y datos, porque muchas veces pensamos, insisto, que tiene que ver esto solamente con los sistemas. Si tienen planillas de cálculo, tienen documentos XP críticos guardados en un servidor, ese proceso también entra dentro del análisis de riesgo, básicamente. Ahora, ya para empezar a ir cerrando el webinar, les compartimos y comentamos un poquito diferentes observaciones que hubo en diferentes auditorías, como para que les sirva quizás para priorizar la actividad, ¿no? El día de mañana, cuando empiecen a anotar qué les quedó de esta charla, quizás no estaría mal empezar justamente por estas observaciones para definir criterios. Básicamente, uno de los puntos críticos, como decíamos al principio, es una falta de control de acceso básico y medidas de seguridad que permitan cambios no autorizados en los sistemas o en las hojas de toma de datos. Inicio de sesión de usuarios compartidos. Y acá estamos siendo benévolos o estamos siendo livianos, estamos diciendo que hay usuarios de inicio de sesión tanto de Windows como de aplicaciones compartidos, pero muchas veces ni siquiera hay. Sí, de equipos también, ¿no? De equipos de proceso, productivos y demás. Podría ser un PLC, podría ser un SCADA, podría ser un área, porque muchas veces cuando nos preguntan, ¿el sistema es validable? Sistemas quizás que son más legacy, son más antiguos, nos preguntan, ¿el sistema es validable? Un sistema de laboratorio podría ser, y la respuesta es que no es validable, pero lo que sí es validable es el proceso. Entonces lo que recomendamos es ese equipo, por ejemplo, un sistema de laboratorio, como decía antes, esa computadora, ponerla en una oficina, en un área segregada, con control de accesos, y poner todos los controles que vendrían a ser de software, ponérselos al área, claro, y no ponérselos al sistema, pero después se rompen para acceder al área, porque la clave es genérica, todos usan la misma, todo el mundo sabe la contraseña de la puerta, o no tiene dato biométrico y tiene, sí, una llave que en realidad no tiene custodia de un área en particular, sino que tiene cualquiera y no hay un log de acceso. Entonces, esto es muy importante. Los sistemas más antiguos, hoy podríamos considerar que un software que no tiene audit trail, o que tiene un audit trail que yo puedo a mi antojo habilitarlo, deshabilitarlo, podríamos considerar que no es de grado farmacéutico. Pero bueno, una de las grandes observaciones es justamente sistemas que no tienen audit trail o se pueden deshabilitar. Como Pablo comentaba antes, la falta de registros contemporáneos. Es decir, me muestran su sistema, si tuvieran un sistema de producción en el que llevan el tracking de todas las órdenes de producción que hicieron, no sé, durante la semana, y todos los registros están informados el viernes a las 3 de la tarde. O uno de los casos que también pasa es los movimientos de materiales, todos los movimientos los hago al final del día o al final de la semana. Esto es una grave falla. Sí, es algo que hemos encontrado, ¿no? Es algo que hemos visto en algunos manejos. Por otro lado, las discrepancias de los datos. Básicamente encontramos que hay una diferencia entre la planilla cuando revisamos, ¿no? El proceso de auditoría, se revisa la hoja de toma de datos versus lo que informa un sistema, o un PLC, o un registrador, y hay discrepancias. Básicamente, no sé, por ejemplo, un área de temperatura controlada, el logger arrojó una alerta, pero que después la planilla del batch record no le informó, y cuando se detecta esa discrepancia, no se investiga.
la recolección de datos es incompleta, o la retención o su revisión, para decisiones de calidad, para decisiones del departamento de calidad. Es decir, detecto que hay una falla en la recolección de los datos o la retención o la revisión, porque no tengo procesos implementados o porque no los estoy ejecutando como corresponde. La sobreescritura o la eliminación de datos originales también es algo que suele pasar mucho. Es decir, tengo sistemas con audit trail que registran todos los datos, pero el sistema me permite escribir un dato más allá que vaya al audit trail. Hay procesos que son críticos, justamente lo que hablábamos antes, ¿no? No solamente tengo estados de cuarentena o estados de calidad en general, sino lo que importa es la transición. Y no puedo pisar resultados porque sí, más allá del audit trail, o eliminarlos por completo. Eso es uno de los findings destacados. Obviamente, falsificación de datos. El auditor, uno de los puntos que menciona ISPE, por ejemplo, es que todo dato incongruente se considera un dato falsificado. Entonces, si van a tener una inspección FDA, por ejemplo, tengan en cuenta que no se asume que fue un error, no se asume que pudo haber pasado, que fue un error humano, se considera una falsificación de datos. Y eso me parece que es algo importante a destacar. Ya estamos en hora. Vamos a ver qué preguntas igualmente tenemos. Acuérdense, pueden dejarnos las preguntas tanto por esta misma herramienta como en el link hqsolutions.net/data-medio integrity. Si tienen alguna pregunta particular, le vamos a ver. Tenemos una pregunta de María José, que dice: durante la evaluación de un sistema de control, ¿debería desafiar el audit trail? ¿De qué forma? Este es un punto interesante. Muchas veces, cuando se valida un sistema, se chequea que el audit trail cumpla el requerimiento. Es decir, que se registre quién realizó una modificación o un alta, cuándo lo hizo, desde dónde lo hizo, dato viejo, dato nuevo a nivel general. Pero eso no es un desafío, eso es chequear la funcionalidad del audit trail. La pregunta de María José está bastante bien. ¿Cuál es la forma de desafiarlo? Y la forma de desafiarlo, María José, es: ¿cuál es la razón de ser el audit trail? Es justamente prevenir fallas, alteraciones o falsificaciones. Entonces, siempre en un sistema informático, el administrador de la base de datos puede entrar y modificarla, si es administrador. O sea, puede cambiar un estado de aprobado a rechazado, o de cuarentena a aprobado, o puede cambiar el valor de un resultado de laboratorio, y es el audit trail el que lo tiene que detectar. Entonces, mi recomendación para desafiar el audit trail es que justamente haga una prueba directa a la base de datos. Es decir, que definas un ensayo que involucre al administrador de la base de datos, al DBA, que modifique un valor y que vayas al audit trail a ver qué sucedió. Sí, y yo creo que también parte de desafiar el audit trail es también lo que habíamos charlado en cierta parte de este webinar, que es también verificar que el audit trail es tenido en cuenta y que se analiza, ¿no? Finalmente qué quedó registrado. Porque volvemos a lo mismo, si queda registrado en el audit trail, pero nadie luego lo verifica y analiza qué es lo que ha pasado, tampoco sirve de mucho. Entonces, parte creo que también de desafiar el audit trail es desafiar el proceso de audit trail. Sí, totalmente. Bueno, tenemos una pregunta de Daniel que nos pide ejemplos de datos no contemporáneos. Bueno, ya fuimos dando algunos, con esta preguntita, si no entra alguna otra, vamos cerrando para no robarles tiempo. Uno de los ejemplos que más vemos es cuando se recepcionan mercaderías, por ejemplo. Cuando recepcionás materiales en tu depósito, muchas veces se bajan del camión, se chequea el remito, se chequea la orden de compra, pero no se da ingreso al sistema, no se rotula el material, no se repaletiza o no se cumple el proceso que ustedes mismos tienen definidos, y quizás pasan ahí horas o incluso días hasta que sucede algo con esos materiales. Muchas veces lo que vemos también es que se recibe en un depósito que se usa de buffer o se usa de proceso de depósito intermedio para después moverlo al depósito de cuarentena real. Y no pasa nada, es decir, en sus sistemas o en sus planillas, ese material no existe. Eso es uno de los ejemplos más claros de falla de dato no contemporáneo, básicamente.
Bueno, nuevamente agradecemos a todos por este tiempo. Espero que haya servido el webinar para tener al menos una idea, una introducción a Data Integrity. Sí, más certera, ¿no? En principio y tenerlo en mente sobre qué son los puntos que tienen que ir analizando en breve para desarrollar una solución a este nuevo requerimiento. Bueno, nuevamente les agradecemos. En el link que ven abajo, que les vamos a igual estar enviando por correo, nos pueden seguir enviando consultas si es que las tienen, y seguramente mañana o pasado ya van a estar subido el video de este webinar en caso que lo quieran compartir con sus colegas dentro de las compañías, o si quieren de alguna manera revivirlo o tomar alguna anotación en base a este relevamiento. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y estamos a su disposición. Chao, hasta luego, buenas tardes.